¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Esto es Mexican Curious Watching. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy, señores. Vámonos hasta Chile a ver a una banda que nos han recomendado ya hace un tiempecito. Pero bueno, ellos se hacen llamar, o se hacían llamar, señores, Huaral. Voy a leer un poco. Son de origen chileno, de Curicó. Y su género es el doom metal y el folk metal. Y les decía que eran porque aquí me dice que su periodo de actividad fue de 1996 al 2013. Entonces, no sé si ahorita sigan tocando o hagan presentaciones en privado, no lo sé. Pero bueno, la canción que vamos a escuchar se llama La vaga esperanza del ser. Es algo interesante, vamos a checarlos. Por cierto, saludos hasta Chile, señores. Muchos saludos y abrazos. Vamos a escucharlos con atención y comentamos un poco acerca de ellos. ¡Vámonos! Se escucha nostálgico, ¿no? La voz. No se necesita una gran orquesta, ¿no? Para hacer música. Con la simple voz de una persona, el sentimiento y pues vivencias. Puedes hacer una canción triste, alegre. Aquí está demostrándolo, ¿no? Muy bien, me gustó eso. Se escuchó muy folclórico, muy íntimo, ¿no? El video está acompañado como de imágenes, ¿no? En blanco y negro. Un tanto grises. Oscuras no, sino grises, ¿no? Porque también la guitarra se escucha como que en ese color gris. Se escucha bonito. Al parecer es una flauta la que está en el fondo. Muy bien. Ah, perfecto. Al parecer ahí ya se escuchan unos coros como místicos. Me gusta, se oye muy bonito. A la vez es relajante, ¿no? Pero detrás de esta música igual existe una historia triste, trágica. Ya empezó una voz.
no entiendo muy bien lo que está cantando. Esta voz es muy sorpresiva, no esperas que entre. Es como un lamento. Y bueno, es entendible porque leí un poquito de la historia de esta agrupación. Y ahorita les voy a leer un poquito de ello. Porque es interesante. El por qué está, digámoslo así, cantando de esta forma. Sí, son como lamentos, ¿no? Sí, muy, muy nostálgico, triste a la vez. Al parecer ahí terminó. Muy bien, muy, muy interesante esta agrupación, señores. Les digo que al final es un poco... no impactante, pero si no lo has escuchado te puede caer de sorpresa, ¿no? Ese tipo de lamento, porque la voz empieza un tanto suave. No entendí lo que decía la voz, la verdad. Si alguien sabe lo que dice, traté de entender o de mezclar la letra de La vaga esperanza del ser, lo que se cantó al principio con esa voz, pero no la pude cuadrar. Entonces no sé de qué hable ahí, la verdad. Y pues es muy buena esta banda Huaral, que les digo ya no tocan por lo visto. Y aquí estaba leyendo un poquito. Dice, Huaral es la consecuencia lógica de la necesidad de expresión musical, plasmada en la vivencia personal, familiar y en nuestro campo chileno. Es así como Huaral autodenomina su música. Según ellos, el nombre se debe a que cuando pequeños se perdieron en el cerro y como en Curico las lluvias son bastante fuertes, decidieron usar un atajo bajo un manzanal. En el camino se encontraron con un hombre anciano con una guitarra barroca, que tenía tatuado en el instrumento el nombre Huaral. De ahí tomaron su nombre, ¿no? Suena lógico. Fue iniciado una amistad entre ellos. Se compartían penurias y tristezas, además de la sacrificada vida del campo. Con el tiempo, el hombre llegó a ser su mentor en la guitarra, canto y poesía, donde les enseñó a manifestar todos sus sentimientos en estos tipos de arte, hasta que finalmente murió el señor. La banda ha permanecido en el anonimato, y las únicas muestras de su existencia son sus discos lanzados por Octagon Music Group en Chile y por Lost Horizon Records en el extranjero. La banda señala que solo hace presentaciones en el ambiente familiar y que nunca lo haría fuera de esta. La banda se comunica de forma poética en todas sus entrevistas y declara que sus principales influencias son la naturaleza, como la cordillera de los Andes, la lluvia y el campo. La banda declara que nunca aceptaría a ningún músico más en su banda, defendiéndose al decir que si agregan a alguien, esta no sabría todo lo que ellos han vivido y no podrían expresarlo mediante la música. Y dice, a pesar de su anonimato, la banda es reconocida mundialmente, incluso en su página de MySpace. No fue creada por ellos, sino por rusos, por unos fans rusos. Excelente, es interesante su historia. De alguna forma, ellos tienen sus motivos muy muy claros por el cual, como lo dice aquí, no son una banda pública, por así decirlo, aunque eso también ayuda, ¿no? Como que lo que es prohibido, vamos a decirlo así, valga la redundancia, señores, es lo que más llama la atención, ¿no? Entonces puede también ser un táctica, no lo sé, pero pues se escucha bien, se escucha relajado. Su historia por el cual les comentaba, ¿no? Que tiene un porqué en el cual se oyen como lamentos, se escucha como si estuviera llorando, suplicando, pues por lo mismo, ¿no? Como que quieren reflejar eso, esas vivencias, esas nostalgias, esas tristezas, esas experiencias que ellos tuvieron, tal vez en el campo,
en su vida, con su familia, sus amigos, con su mentor, que fue un anciano al que conocieron ahí cuando venían de regreso a su casa. Muy muy padre la historia. Huaral de Chile. Me quedo con un buen sabor de boca. Les digo que es lo bonito de la música, que conoces muchas cosas con diferentes historias cada una, y eso te alimenta, ¿no? El alma, te alimenta tu inteligencia, el espectro de conocimiento es muy amplio. Y bueno, señores, pues ustedes díganme qué opinan. Esa parte que yo no entendí, si dice algo o solamente está como murmurando o balbuceando, no lo sé. Ahí escríbanme si alguien lo sabe, por favor, se lo voy a agradecer muchísimo. Y bueno, déjenme sus comentarios, opiniones, recomendaciones. Cuídense mucho, suscríbanse a este canal, denle like, compartan el video, compartamos la música. Abrazotes, señores, los estimo y ahí nos vemos en un próximo video. Saludos hasta Chile. Vámonos.